Hechos capítulo 25 y el verso 19 dice: más bien tenían contra él algunas cuestiones tocantes a su propia religión. Y aquí viene el título del mensaje: sobre un tal Jesús, ya muerto, que Pablo sostiene que está vivo. ¿Qué tal si lo leemos otra vez? Más bien tenían contra él algunas, esta es la nueva versión internacional, ¿no? Más bien tenían contra él algunas cuestiones tocantes a su propia religión y sobre un tal Jesús, ya muerto, que Pablo sostiene que está vivo. Ese es el título del sermón en esta mañana, o en esta tarde ya, un tal Jesús. Un tal Jesús. Bueno, hay otro texto que quisiera leerles y está en Lucas. Está en Lucas. Y dice: porque el Hijo del Hombre vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre vino, ¿qué? Y a salvar, no los. Bueno, a buscar y a salvarlo, no los, sino lo que se había perdido. Entonces el Señor vino a buscar lo que se había perdido. ¿Y qué se perdió? ¿Qué fue lo que se perdió? Cuando uno lee la genealogía de Mateo, la genealogía de Mateo va en manera devolviéndose desde David, demostrando que Jesús era hijo de David. Pero cuando lee el Evangelio de Lucas, va en manera ascendente. Y cuando usted mira en Lucas, la genealogía del Señor Jesucristo en Lucas termina diciendo, en el último texto, en el 38, a uno casi no le gusta leer las genealogías porque le parecen como unos nombres muy raros. Pero termina el verso 38 diciendo: hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán. Y aquí viene lo que se perdió: hijo de Dios. Eso fue lo que se perdió. El ser hijo de Dios, como lo decíamos en el sermón pasado, el ser hijo de Dios es el título más grande que hay sobre el universo. El Padre Nuestro que enseñó el Señor, o su oración que le enseñó cómo orar, esa oración identifica cómo un hijo se acerca a su Padre con confianza. Padre Nuestro. Hace algunos años me enviaron a mí se me embolató el video, pero quedó en mi mente, de un niño que está con su papá. Y el niño viene y se le arrodilla al papá y le dice: oh, Padre mío, tú poderosísimo Padre mío, le dice el niño al papá. Oh, Padre mío, poderosísimo, si tú tuvieras el gran favor y tu misericordia y me dieras un helado. Y el papá se para y lo mira y le dice: pero ¿usted por qué me pide así? ¿Por qué no me dice: papá, dame un helado? El niño lo mira y le dice: papá, es que como yo lo veo que usted le pide así a Dios. Yo creo que a veces nosotros nos volvemos a veces como religiosos. A veces nos acercamos a Dios de unas maneras tan extrañas. Oh, altísimo Señor. Y sí, pero no. Porque yo creo que la relación que Dios estableció o que vino a restaurar es la relación de un padre y un hijo. Y un hijo a su padre se le acerca con confianza. Un hijo a su padre se le acerca con respeto, pero sabiendo que siempre va a alcanzar. Los hijos son atrevidos. Los hijos le meten la mano al bolsillo, le esculcan. Un día se me perdió un billete de 50,000 y lo buscamos. Y el niño lo tenía ya en el bolsillo diciendo que para comprar dulces. Ellos son así, ellos abren la nevera, no preguntan nada de quién es, los hijos tienen ese derecho. Nosotros como hijos de Dios tenemos un derecho que a veces nosotros no calculamos lo que somos y lo que Dios nos ha dado. El ser hijos de Dios nos lleva a tener una relación muy personal con Dios, pero no una relación religiosa, no porque yo no me imagino yo hablándole a un amigo mío o hablándole a mi papá con palabras a veces como tan religiosas. A veces lo único que Dios necesita saber de nosotros es algo más sencillo, palabras más sencillas, palabras más de mi vida.
palabras más sencillas. Eso a veces tiene que cambiar el modelo de oración, el modelo de acercarnos a Dios. Lo digo esto porque yo a veces soy muy curioso y me pongo a escuchar las oraciones de los hermanos. Y hay veces que yo veo que los hermanos oran siempre lo mismo, o su manera de orar siempre inicia igual. Como a mí me gusta analizar y ponerme a pensar, y me gusta a veces el porqué de las cosas, a veces me pregunto por qué siempre así. ¿Será que a veces no, la relación con Dios no está tan bien marcada para tener la confianza de arrodillarme y decirle, papá, aquí está tu hijo te necesita? A veces hay que pasar las palabras que a veces son tanto protocolo y llegar más a romper los esquemas y a romper los protocolos. David en el Salmo 27, en el capítulo 27 del verso 10, él dice algo muy hermoso y dice, aunque mi padre y mi madre me abandonaren, con todo, Jehová me recogerá. Son palabras muy bonitas que a veces uno cree que nacen de palabras de cajón, ¿no? Palabras que parecen ser bonitas, pero las experiencias que uno encuentra en los salmos son, podríamos decir, espectaculares. Esa vivencia que David tuvo es una relación que Dios quiere restaurar, por la cual él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa relación bien marcada que está allí. David en el Salmo 69, en el Salmo capítulo 69, relata que él fue en el momento de su nacimiento, lo separaron de su padre y de su madre y dijo que mis hermanos me aborrecieron y mis hermanos me desecharon. Parece ser que David no fue muy bien acogido en el seno familiar y fue desde bebé, fue sacado de su hogar. Se dice que David era un poco pequeño, ¿cierto? En ese tiempo utilizaba una palabra que hoy se podía traducir renacuajo. O sea, era el raspado de la olla, como dicen por ahí, ¿cierto? Entonces David fue llevado a un lugar, pareciese ser, para que se muriera. Fue llevado desde muy niño a cuidar las ovejas. Y él allí conoció a Dios. Conoció a Dios, que él repite en el Salmo 23, y esa vivencia queda tan bien marcada que él dice, el Señor es mi, no el pastor, no dice el Señor es el pastor, dice es mi pastor. Utiliza palabras muy de propiedad, palabras de apoderamiento, palabras que llevan a pensar la relación que él tenía con Dios. Y él dice, el Señor es mi pastor, nada me. Esas palabras que llevan allí, lo llevan a uno a pensar, hermanos, que aunque su padre, y haciendo énfasis en esto, que a uno lo deje un amigo, vaya y venga, ¿cierto? Que lo deje la novia, pues bueno, llorará unos días y después se recompondrá. Pero que lo deje el papá y la mamá, que lo desechen. Yo creo que eso debe ser un golpe muy duro en la vida, ¿cierto? Pero la Biblia dice que aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo, la vivencia que tuvo David en aquel tiempo, el ser desechado de sus padres, el tener allí, es más, cuando Samuel llega para ungir a David o para ungir a uno de los hijos de Isaí como rey sobre Israel, estaba tan olvidado que su padre no cayó en cuenta porque Samuel mandó un previo aviso diciendo que reúne a tus hijos porque yo iré y voy a uno de tus hijos ungir como rey sobre todo Israel. Y parece ser que Isaí no tenía en cuenta a ese muchacho, porque cuando Samuel llega y mira y Dios le va diciendo ese no, ese no, ese no, entonces él pregunta y le dice a Isaí, le dice, ¿queda alguno de tus hijos el cual no esté aquí? Y ahí es donde él se acuerda del olvidado, del desechado, del que todos se olvidaron, del que nadie se acordaba, pero había uno que siempre estuvo con David. Yo no sé si usted ha tenido esa vivencia, pero a veces en la soledad uno siente la compañía y el amparo del Señor. Ese Dios que estuvo con David
y que lo llevó a esa evidencia y a esa vivencia de aunque que mi padre y mi madre me dejen, Él me recogerá. Es el mismo Dios de hoy. Aunque todo el mundo te abandone, aunque te dejen, con todo el Señor te recogerá. Porque Él ama de una manera diferente como ama todo el mundo. El apóstol Pablo, hablando del texto que leímos, el apóstol Pablo llega a un lugar y había sido encarcelado de Félix, fue llevado a Festo, Agripa y así sucesivamente. Cuando ya está con el rey Agripa, el cual le dice: por poco me persuades a ser cristiano, nacen estas palabras muy hermosas, palabras que nosotros deben de marcarnos hoy. Y las palabras que el apóstol Pablo usa es esta, y dice, o Festo es el que dice, porque el que habla ahí es Festo. Y Festo, ante el concilio o a presentarlo ante Agripa, él le dice, bueno, pues él habla de un tal Jesús, que él afirma de que él está muerto, Jesús está muerto, porque ahí lo dicen, pero él afirma que está vivo. Hablaba a alguien que no conocía a Dios. Textos más atrás, en el capítulo, creo en el 15, Pablo está en Atenas, en el Areópago, donde sale el hermoso sermón al Dios no conocido. El mundo conoce a un Dios. ¿Qué Dios conoce el mundo? El mundo conoce un Dios. Cuando uno se pone a hablar con personas ateas, le dicen, ese Dios es un Dios genocida, malo, Dios de guerras, mató miles y miles de personas por ahí en el Antiguo Testamento. Ese Dios es malo. Parece ser que todo el mundo culpa a Dios de las cosas malas que suceden en el mundo. Los ateos afirman en decir que Dios es malo. Afirman que Dios, y se atreven mucho más a decir que Dios es perverso. Ese Dios que ellos conocen, yo un día hablaba con alguien y le decía, ese Dios que usted afirma conocer, ese Dios es más malo que 20,000 demonios juntos, y puede ser más malo todavía, pero no el Dios que yo conozco. Porque el Dios que el mundo no conoce es el Dios que usted y yo conocemos. El Dios que conoce la iglesia es un Dios amoroso, misericordioso. El Dios que usted y yo conocemos, ese tal Jesús que Festo habló y dijo que era un tal Jesús, para nosotros no es un tal Jesús. Para nosotros es la experiencia marcada de las vivencias en Dios. Para nosotros es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Para nosotros no existe un tal Jesús, para nosotros existe nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Que el mundo afirma que está muerto, pero que nosotros le hemos visto, no con estos ojos, sino con otros ojos le hemos visto. Es más, le hemos sentido muchas veces. Ese tal Jesús que el mundo no conoce es el Jesús que usted y yo conocemos, el cual el mundo necesita conocer. Aleluya, Jesús. Pudiéramos evidenciar en la Biblia qué es lo que ha hecho Jesús. ¿Qué es lo que lo diferencia? Podemos decir y asegurar que es un Dios amoroso, misericordioso. ¿Qué es lo que nos puede decir a nosotros? Pues hay varias historias en la Biblia que nos van a mostrar quién es Jesús y lo que Él ha hecho. Para mí, la parábola del hijo pródigo, para mí y para muchos teólogos, no debería de ser el hijo pródigo, sino el hijo sinvergüenza. El hijo que se le pidió la fortuna a su papá y se la gastó. Vea, cuando un hijo, o conocí a alguien de un niño, de un muchacho que se le gastó la fortuna a sus padres, y su padre le dijo, hasta hoy tuvo papá, hoy se olvida de mí, usted, yo no lo conozco. Conocí también un muchacho que vivía en la calle, y una vez llamamos a sus padres, ya lo llamamos porque él decía que quería volver a la casa, y lo llamamos, y ¿sabe qué nos dijo la mamá? Ay, no me hable de ese muchacho. Yo cuando ese muchacho me hablan, yo no tengo vida. Ese muchacho es mejor que esté muerto, es mejor que esté allá. Pero sabe que la parábola del hijo descarado, del hijo sinvergüenza que gastó todo, nos muestra un Dios lleno de amor y misericordia, que salió al encuentro de su hijo, que sale al encuentro, no le reprochó. Él dice, este es mi hijo, estaba muerto y ahora vive. Cuando uno mira esa clase de Dios, porque eso no es un amor humano, porque nosotros los seres humanos amamos porque amamos
porque mi esposa es buena, porque ella hace esto, pero el día que sea infiel o el día que yo sea infiel, hasta ahí llega el amor. Hasta ahí se acabó. Pero sabe que el amor de Dios trasciende fronteras. El amor de Dios trasciende los pensamientos y razonamientos humanos. El amor de Dios va mucho más allá de lo que el hombre cree imaginar o pensar. También en la Biblia hay una historia muy marcada y es de un agricultor que plantó una higuera, creo que era. Y resulta que cuando llegó, él le dijo, vea, esa higuera está inutilizando la tierra. ¿Por qué no la arranca? Córtela. Y la echa al fuego. ¿Sabe qué dijo el agricultor? Yo crecí en la finca. De muy niño me tocaba irme para la finca a ayudarle a mi papá. Planta que no servía, planta que arrancaban y al fuego. Para los agricultores o campesinos, una mata que inutilice la tierra se va. Pero no así para Dios, porque ahí está representando a Dios. Él dice, espera un año más a que dé fruto. Esperemos un año más, porque Dios es así, hermanos. Y amigos, Dios es bueno. Él espera que dé fruto. Hay otra historia muy bonita y muy hermosa, y es cuando Dios le dice a un hombre y le dice, vaya y cásese con una prostituta, vaya, búsquela en el pueblo y se va a casar con ella. Usted va a tener amoríos con ella. Y él se fue, se casó con ella. Y un día llegó en embarazo. La Biblia no dice que ellos durmieron juntos, dice que ella llegó en embarazo. Y la Biblia claramente lo dice que él tomó ese hijo como si fuera suyo. Pero luego otro día, pasaron los años, se fue y vino en embarazo. Y él tomó ese niño también como hijo suyo. Pasaron los años y volvió otra vez en embarazo. Tercer hijo. Y el profeta vuelve y toma a ese niño como hijo suyo. Un día se va, lo abandona con 3 hijos, se va. Se fue ella, lo abandonó, dejó al pobre profeta. Y un día la Biblia dice que el profeta pasó y la vio que la estaban vendiendo en el lugar donde venden los esclavos. La habían cogido por esclava. Y la Biblia dice que él fue, Dios le dijo, ve y vende todo lo que tienes y cómprala por una suma de gran precio. Él fue, vendió todo lo que tenía y vino y la compró. Ella, al ver este gesto, habla con él y le dice, ¿por qué lo hace? Y él le dice, de ahora en adelante tú serás mía y yo seré tuyo por muchos días. Tú vivirás conmigo y no me serás infiel. Dios le dice al profeta, así es el amor por mi pueblo, que aunque ellos sean infieles, yo permanezco fiel. Ese amor que acabamos de ver es un amor que trasciende fronteras. Es un amor que no tiene la lógica humana. Es un amor que uno dice, hombre, eso es mentira. ¿Cómo un hombre va a hacer eso? Pero sí lo hace Dios. Porque Dios ama de una manera sobrenatural al ser humano. Porque el hombre, aunque diga, no, ese Dios yo no quiero nada de ese Dios, yo me quiero olvidar. Ese tal Jesús viene y lo busca. ¿Por qué? Porque somos evidencia. ¿Cuántas veces yo rechacé a Jesús? ¿Cuántas veces dije, no, no quiero de él? ¿Cuántas veces le dije no? Y hay una canción muy hermosa que yo siempre que la escucho siempre digo lo mismo. Vuelve a llamar, que yo esta vez sí estoy dispuesto. Vuélveme a llamar, Señor. Si él volviera a llamar, yo no lo rechazaría como las otras veces. Si él volviera a llamar, yo iría y caería rendido ante él. Es que ante este amor, ante este Dios, que mismo David afirmó la experiencia que tuvo con él, cómo no amarle, cómo no seguirle. Es que el Dios que el mundo conoce es diferente al Dios que la iglesia conoce. El Dios que nosotros conocemos, cuando hemos fallado, no nos ha sacado de una patada de la iglesia. No, yo he sentido su amor y misericordia. Yo he sentido su bondad en mi vida. Y lo que le digo es verdad. A veces me da pena con el Señor. Seguro, hermano, me da pena. A veces diciendo, no, yo no quiero más. Estoy cansado. Y como Él me arrodillo y me llena y yo lo siento. Y como Él me busca, como trasciende fronteras.
cómo va más allá de la imaginación del ser humano. Es que el amor de Dios, como dice la canción, es inmensurable. Amor puro y divino. Como ese amor no hay más. Por eso para el hombre condenarse tiene que pasar por encima de la Biblia y por encima de Dios para condenarse. Porque Dios se le atravesará en el camino muchas veces. Porque Dios lo seguirá y lo seguirá y lo seguirá. Dios irá atrás de él. Dios dice en Oseas, dice, cuando Israel era muchacho yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Y él no sabía que yo era el que lo buscaba. Es decir, y puso comida por delante y él no supo que yo era el que lo alimentaba. Yo a veces me pongo a pensar cuántas veces no siendo cristianos en el mundo, alejado de Dios, de las promesas, de la ciudadanía, gente que no tenía nada, pero veíamos, y hoy puedo comprender que cuando yo no amaba a Dios, Él me buscaba. Ponía comida por delante y yo decía, ve qué tan bueno es fulanito de tal que me ayudó. Mentira, había un Dios que decía, él no me conoce, pero un día me va a conocer. Un día solo a mí me va a dar la gloria. Y por eso él me guardó. Y si hoy estoy vivo, es porque hay un Dios que guardó mi vida y la perseveró. Porque es él el que cuando yo estaba perdido, muerto en mis delitos y pecados, él no permitió que el diablo me hiciera daño y aún me tiene aquí en la iglesia. ¿Cómo no amarle? ¿Cómo no seguirle? ¿Cómo no darle toda la gratitud a él? Por eso cuando David le dice, la esposa Mical le dice, ¿cómo es que el rey se ha desnudado de sus ropas reales? ¿Cómo es que el rey anda sin vergüenza delante de la gente? Y David la mira y le dice, mira Mical, tú naciste siendo princesa, tu papá es Saúl, y tú naciste siendo princesa, todo lo tenías, pero de mí todos se olvidaron. El único que se acordó fue Dios, que yo estaba detrás de las montañas con la oveja y el león, y él me guardó del oso y del león. Y así tú me pides que no le alabe, así me pides que me calle. Si la gente entendiera nuestro pasado, entendería por qué lloramos, entendería por qué lo alabamos con tanta pasión. Es que la gente no sabe de dónde me sacó el Señor. La gente no ha entendido el pasado de nosotros, pero si supiera el pasado tan oscuro que teníamos, es por eso que hoy le cantamos, es por eso que le alabamos, es por eso que usted nos ve llorar ante Él, porque ante este Dios, ¿cómo no cantarle si Él ha hecho en mi vida maravillas? ¿Quién puede cerrar nuestra boca para decirle no le cantes? Si es que lo que yo soy es por su inmensa bondad y misericordia. David tenía muy claro eso. Él me sacó, Él me trajo, Él me restauró. Por eso y dice la Biblia, le dice, por eso Mical, ahora me voy a hacer más vil, me voy a arrastrar más ante este Dios. Cuando Jonás, Dios lo envió a predicar a Nínive y se fue a Tarsis. Uno siempre se pregunta, ¿y por qué lo hizo? ¿Por qué se fue? ¿Tenía miedo? ¿Qué le pasó? La explicación está en Jonás capítulo 4 y dice, sabía yo que tú eras un Dios misericordioso. Escuche, los asirios fueron malos con Israel. Cogían las mujeres y les cortaban los senos. Cogían garfios y las sacaban del vientre, las sacaban, eran malos y perversos. Jonás odiaba a ese pueblo, los odiaba. Pero cuando Dios le dice que vaya a predicarles, Él les dice a Dios, sabía yo que tú eras un Dios misericordioso y perdonador, que si yo iba y les predicaba y ellos se arrepentían, tú los ibas a perdonar. Y yo no quiero que tú los perdones. Eso es lo que Jonás le dice a Dios, porque Jonás tenía muy calculado a Dios. Jonás sabía quién era Dios. Ojalá que usted y yo supiéramos quién es Dios. Es un Dios perdonador, misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia. A veces el mundo cree que es lo contrario, que es lento para el amor, pero grande en ira. Y no. Lento para la ira, grande en misericordia. Así como el cielo, de la altura del cielo y la tierra, así es su misericordia. De donde sale el sol hasta donde se pone es la extensión de su misericordia. Un viejito se paró con un ateo y el ateo le dijo, le voy a dar 3 minutos a su Dios para que me mate.
Y empezó a blasfemar de Dios. Y le dijo, vea, 1 minuto y nada, ese Dios no existe. 2 minutos y nada, que venía Dios y lo mataba. 3, él le dijo, su Dios no existe, su Dios es de mentira. Y el ancianito lo mira y le dice, faltarían años para que tú acabaras con la paciencia de ese Dios, que la Biblia dice que sus misericordias son de eternidad a eternidad. Es que, hermanos, estamos ante el Dios Todopoderoso. Por eso cuando Pablo estaba en Atenas, su corazón se enardecía viendo a la gente entregada a la idolatría, y les habló de ese Dios no conocido, ese Dios el cual usted y yo conocemos, el cual Él ha resucitado de entre los muertos, el cual tiene las llaves del infierno y de la muerte. Es el que nos da vida y nos tiene sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Le vuelvo y le digo, ¿cómo no amarlo? ¿Cómo no seguirlo? A veces cuando uno cree que no puede, le digo, hermano, rete a Dios y verá, arrodíllese y dígale, no puedo, a ver qué pasa. Lo levanta, lo sostiene. A veces uno no queriendo, pero Él sí queriendo. A veces uno con ganas de irse y Él diciendo, yo no te dejo ir, yo te sigo. A veces uno cree, dice, no, el hermano se apartó de Dios. Mentira. Se extravió del camino, pero nunca se apartará de Dios, porque el diablo pudo matar y pudo destruir esa relación con Dios, pero hay una cosa que el enemigo jamás pudo destruir, y fue el amor de Dios por el hombre. Fue ese amor eterno que llevó desde allá hasta la cruz del Calvario. Por eso el texto tan hermoso: os ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Os damos nuevas de gozo. Os ha nacido un Salvador. Hermano, amigo, tenemos un Salvador. Tenemos un Padre a quien recurrir. Tenemos un Padre que nos guarda y nos sostiene. Ese Padre es el que te anda buscando. Ese Padre es el que te anda buscando y te quiere encontrar. Déjate encontrar de Él. Una vez escuché la historia de un muchacho que se aburrió por acá porque lo perseguían los pentecostales, y dijo, los pentecostales me rodean, me buscan, me voy a ir para México. Y se fue para México y se fue a vivir una casa, y la señora de la casa era evangélica y todo el día le hablaba el evangelio. Y dijo, estoy cansado de los evangélicos. Se fue para Estados Unidos, y sorpresa para él, con la que se casó era evangélica. Y terminó siendo. Es que cuando Dios nos llama, Él te busca, Él no te deja perder, Él te llama de 1000 maneras. Hoy te está llamando otra vez, hoy te sigue buscando. Nosotros los cristianos la tenemos clara: en Dios no hay coincidencias. En Dios no existen las coincidencias, existen planes y propósitos. Hay alguien aquí en esta noche que está extraviado. En esta tarde Dios está aquí para ayudarte. Dios está aquí para socorrerte. No tengas miedo, hemos venido diciendo en esta mañana, porque sabe que el título más grande que un hombre puede tener es ser hijo de Dios. Saque usted una cita con el mejor, digamos, especialista. ¿Cuánto tiempo se tarda para que le den la cita? ¿Cuánto tiempo? A veces, a mí hasta me tocó poner tutela para que atendieran a mi mamá. Después de 1 año la atendieron. Con un especialista de renombre, vale 20, 15 millones una cita. Pero con el especialista de especialistas, con el que puede hacer algo nuevo en tu vida, no necesitas una cita. Dice el escritor a los hebreos: acérquese confiadamente ante Él, ante su trono de la gracia. Puedes acercarte en esta tarde confiadamente, no tengas miedo. Él no te va a echar, Él te va a ayudar, Él te va a socorrer. Los voy a invitar que estén de pies. Y vamos a terminar con una historia acerca de lo que es el amor de Dios. Uno, cuando se pone a analizar lo que pasó en el Edén, uno dice: ¿para qué los vistió? Hombre, la embarraron, la fallaron, váyanse. Pero ¿por qué el trabajo? ¿Por qué esa necesidad? Vea, el primer sastre de la historia fue él. No fue Silvia Cherasi, no fue Armani, no.
el primer diseñador fue Él. Se tomó el trabajo de matar un animal y hacerles unos vestidos para que no anduvieran desnudos. Ante este Jesús, ante este Dios, ¿quién se va de Él? ¿Quién se va de Él? Yo en estos días pensaba ¿qué tal que el hombre hubiera comido del árbol de la vida eterna? No del árbol de la ciencia del bien y del mal, sino del árbol de la vida. ¿Qué hubiera pasado? Usted sabe qué hubiera pasado. Eternamente pecadores, eternamente condenados, eternamente sin misericordia, eternamente sin posibilidad, eternamente el dolor del cáncer. Vean estos días que estábamos llevando a mi suegra en oncólogos. A uno le da dolor, le parte el alma ver niños con cáncer. Usted se imagina donde el hombre hubiera comido el árbol de la vida eterna. Dolor eterno. Pero por amor sujetó toda la creación bajo la muerte para que pudiéramos ser redimidos, para que pudiera Él tener misericordia de nosotros. Y sujetó todas las cosas, las que están arriba en el cielo y abajo en la tierra, las sujetó bajo condenación para tener misericordia de usted y de mí. Gracias a Él que puso un querubín o dos querubines que custodiaran el árbol de la vida eterna. Gracias a Él que hay muerte y que esto no es eterno. Gracias a Él que hay una esperanza. Gracias a Él que a pesar del dolor y el sufrimiento tenemos una esperanza. Gracias a Él que cuando vemos este mundo destruido decimos: lo mejor está por venir, lo mejor está por venir. Lo que espera esta iglesia, amigo, lo que nos espera es algo glorioso. Lo mejor está delante de nuestros ojos. Lo mejor está por venir, lo mejor está por venir, lo mejor va a venir. Lo mejor está por venir. Dios ha guardado lo mejor para usted y para mí. Yo no sé si un amigo allí quisiera levantar su mano y decir: oren por mí. Yo quiero que oren por mí. Allí donde está puede levantar su mano. Le queremos orar por usted. Alguien que levante la mano. Allí alguien levantó la mano. Alguien que levante la mano. Queremos orar. Allí está. Oiga, qué amor de Dios, ¿cierto? Qué amor. ¿Cómo resistirse ante Él? ¿Cómo decirle a Él: no mañana, no pasado mañana? ¿Cómo decirle a Dios: no, búsqueme otro día? Ante ese amor. Vea, cuando uno se arrodilla ante Dios, no es que uno se arrodilla, a uno se le doblan las rodillas delante de Él. Cuando uno llora, no es que uno llore de tristeza, no, es que ante este Dios las lágrimas se salen. Nosotros no cantamos para ser felices, cantamos porque somos felices. Cantamos porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, porque Cristo hasta el día de hoy nos ha sostenido. Aleluya. No te equivoques, mundo, no te equivoques, mundo. Somos felices con Cristo. Es que lo mejor fue que ese tal Jesús se apareciera en nuestra vida. Amigo, no le digas no a ese amor. No le digas no a ese amor. Aleluya, Jesús.